Muy bien. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche, el Dios Todopoderoso, quien nos ayuda, Señor, oh Padre mío, para que nosotros podamos ser influenciados a través de tu palabra y que esa influencia sea de mucha inspiración en esta noche y que de una manera bendiga, Señor, y uses con poder a tu hija, Señor, oh Padre, a la pastora Eunice, Señor, oh Padre. Gracias te damos porque de una manera aquí tus hijos también tienen hambre y sed de justicia y es por medio de tu justicia, de tu palabra y tu Santo Espíritu que nos llena el corazón, que llena, Señor, de toda expectativa, Señor, y de poder conocerte un día más, Señor, oh Padre mío, a través de esta clase, Señor. Gracias te damos, Señor, aún también apura aquellos que también faltan entrar, Señor, oh Padre, para que se unan, Señor, que el Todopoderoso Dios nos ayude, Padre mío, a poder entender en el conocimiento, en la sabiduría de tu poderosa palabra. Te damos gracias, te damos honra, Señor, oh Padre, y alabanza en esta noche, y te glorificamos y la bendición sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Amén y amén. Muy bien, mis amados, vamos a continuar con la clase. Aquí la pastora, ella va a terminar lo que es el capítulo 4. Yo ya avancé el capítulo 5 con ustedes. Ella va a terminarlo. Para algunos se quedaron en la clase de, de la página 35 del PDF, Imagen de Dios en el hombre. Página 35, Imagen de Dios en el hombre. Este es el capítulo 4. Bien, pastora, adelante, en el nombre de Jesús. Ven, aquí estoy, pero no sé por qué tengo deshabilitado el video. Ya presioné mi Alt V, el Alt V chiquita, y no sé si tengo baja internet o no. Tengo todas las líneas que está lleno, pero no puedo salir del video. No sé si usted me lo puede habilitar. A ver, pastora, Dice cannot start yo video. tengo, sí, yo la tengo aquí, su cámara encendida, me Ok, parece raro. Sí, la tengo aquí encendida su cámara. A ver, mm, pastora, si nuevamente ingresa. salgo. Sí, Ok. sí, por favor. A ver, por favor. Hola, pastor. Buenas noches, bendiciones. Hola, Javiercito, Dios te bendiga. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a esperar un ratito a la pastora. Bien, para aquellos que se están uniendo, vamos a estar en la página 35 del PDF, por favor. Imagen de Dios en el hombre. Acuérdense, mis amados, que el libro que está viendo la pastora no es igual que el PDF, ¿sí? No se preocupe. Ahí está. Ahora, Ya escucho. no se olviden, por favor, también de silenciar su audio, amén, para que no haya interrupción. Muchas gracias. Pues me salí, volví a entrar y no me permite, no sé, nomás dice cannot start video, fail to start the video camera, please select another video camera in settings. A Que ver, pastor. seleccione otra cámara en settings. Pero sí le escuchamos, pastora. ¿Sí le Sí, escucho? Sí. bueno, si no les importa porque no sé, pienso que es mi internet que está baja y no sé por qué. A ver, blurry. Pero se También, escucha clarito, pastora, se le escucha clarito. ok. Entonces, mire, video settings, ya lo hallé. Ahí Pero empiezo. sale su cámara apagada. Sí, me está dando el video settings de Zoom. A ver si, Desactiva y vuelve a activar el video. sí. Sí, a ver. Está todo. La window que abrí dice settings, pero está todo en blanco. Ok, radio. Como que está muy lento porque es como se pone, tú sabes, a dar vuelta, vuelta. Ahorita Bueno, está pues la apagada. doy así. ¿Mande? Ahorita, ahorita está apagada su cámara. Sí, está apagada todavía. Porque
No, o sea, con presionar no me está funcionando. O- Ok, Bueno, pastora, en el nombre de Jesús, sí la damos. aquí la Ok, escuchamos. muy bien, Aquí la escuchamos. muy bien. Ok, en la clase está en la página, en el libro, ya les dijo el pastor la página de, de PDF y nosotros estamos No ahora directo y sale puro Andreina. estamos en la página 94 y la sección donde se acabaron con el pastor y le agradezco de antemano fue ahí en la redención prometida. Ahí, mire, vamos a hacer una dinámica y todos bien rapidito así con sus Biblias, el que me vaya teniendo, o sea, que ya tenga listo el versículo, como yo voy leyendo la frase, si me tienen listo el versículo, los que son bien rápidos así, entonces, pues está muy difícil para decir nombres, usted este y usted el otro, y voy a tomar más tiempo, pero si ustedes se ponen rápidos con la Biblia, en cuanto que llegue yo a leer Lucas 1:31 o el versículo que sigue, ustedes ya alguien lo tiene listo y no le hace que me interrumpa, pero nada más uno solo y sean flexibles, o sea, de darse el pases para que no todos se oigan y ya dejen a uno solo que hable. Voy a empezar a leer y voy explicando y vamos leyendo versículos, ¿ok? Pastora, En el disculpe, nombre. le escuché, Mande. perdón, va a entrar el capítulo 4. Este es el capítulo, ya le digo, es el capítulo 5 y estamos hablando del pecado. Ya, para que lo que le Ajá. comenté para que pueda terminar lo que usted lo Sí, dejó lo del que les capítulo. faltó. Sí, Sí, faltan como 2 hojitas o eso es rapidito. ok. Ok. Entonces dice aquí, dice la redención prometida. Leamos Génesis 3:15. ¿Lo tienen así rapidito los que están más rápidos en la palabra? Amén, Amén, léalo. amén. Con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. 3:15. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Hasta ahí. Dice que la serpiente trató de formar una alianza con Eva contra Dios, pero Dios romperá esa alianza. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente, o sea, los descendientes, y la simiente suya. En otras palabras, se producirá una lucha entre la humanidad y los poderes malignos que causaron su caída. Y esta es una lucha constante que hemos tenido desde entonces hasta ahorita como la iglesia de Cristo. Dice, ¿cuál será el resultado de este conflicto? En primer lugar, victoria para la humanidad por medio de representante del hombre, la simiente de la mujer. Esta, o sea, la simiente de la mujer, dice que le herirá en el calcañar. Estamos hablando de Cristo. Cristo, la simiente de la mujer, vino al mundo para aplastar el poder del diablo. ¿Quién tiene Mateo 1:23 y 25? Buena lectura. Que entonces lo busco yo. ¿No? Gloria a Ahora, yo Dios. lo tengo. Amén, adelante. Mateo 1, Sí, mi el capítulo 1. 23. Sí, 1:23 y el 25 verso también. Ok, dice así. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Muy bien. Entonces, está otro versículo. El siguiente, ¿leíste el 25 también? Lo leo. Dice así el Lea. 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Ahí está. Lucas 1:31 al 35 y separado el versículo 76. Y alguien más vaya buscando Isaías 7:14, alguien más Gálatas 4:4, alguien más Romanos 16:20, alguien más Colosenses 2:15, alguien más Hebreos 2:14 y 15, alguien más 1 Juan 3:5 y 1 Juan 5:5, Apocalipsis 12:7 y 8 y 11
y Apocalipsis 20, 1 al 3 y 10, y así sucesivamente, pero rápidos, rápidos con la escritura. Ok, lea, mijo. Amén. Lucas 1:35, ¿verdad? Yes. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6.º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Lea leíste hasta el 35. Sí, ya lo leí Y hasta el ahora 36. vete hasta el versículo 76. Amén. Dice así, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Ahí está en ese versículo 76. Zacarías había traído a la memoria la obra soberana de Dios a lo largo de cientos de años de historia, comenzando con Abraham y continuando hasta la eternidad. Ahora su declaración toma una perspectiva personal. Su hijo había sido elegido para desempeñar un papel clave en la historia de la humanidad. Aunque Dios es todopoderoso, Él elige llevar a cabo su obra a través de humanos frágiles que comienzan como bebés indefensos. No subestime lo que Dios puede hacer por medio de quienes le son fieles. Estamos hablando también de Juan el Bautista. Ok, pero también en estos versículos podemos ver esta redención prometida. Aunque alguien tiene Isaías 7:14, se ve mucho ruido. Una sola persona. Amén. Amén, Amén. por favor. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahí está. Ok, ahí está una profecía que se dio en Isaías y se viene a cumplir acá en el Nuevo Testamento. Gálatas 4:4, ¿quién lo tiene? Buena lectura y rápido. Todos pueden participar, nomás vayan leyendo, vayan teniendo listos los pasajes y Amén. adelante. 4:4. Amén. 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahí está, ¿verdad? Entonces dice que cuando viene el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Jesús al mundo para que muriera por nuestros pecados. Durante estos siglos, los judíos esperaron al Mesías y se preguntaron cuándo vendría, hasta que finalmente Dios lo envió en el momento perfecto. A veces Dios no responde a nuestras oraciones en el tiempo que deseamos y entonces nos preguntamos si nunca la responderá. Sin embargo, Él la responderá a su debido tiempo, de modo que nunca debemos de dudar de Él ni perder las esperanzas. Dice, ¿cree usted que Dios sabe cuál es el tiempo más apropiado? Confía en la sabiduría de Dios y en que Él desea lo mejor para su vida. Bueno, era un pequeño comentarito que salió por aquí. Ok, así Romanos 16:20. Amén. Ah, El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. amén. Así, ahora sí, Colosenses 2:15. Amén. Amén. Léalo. Dios. 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. En el 2:15 dice, ¿quiénes son estos gobernantes y autoridades espirituales? Se ha hecho varias sugerencias, tales como poderes demoníacos, los dioses de las naciones poderosas, ángeles tenidos en alta estima
por los maestros heréticos, el gobierno de Roma, ya que Pablo no identificó a quién se refería. Puede haber sido una de las cuatro posibilidades mencionadas o quizá todas juntas. Lo que Cristo despojó en la cruz fue cualquier manifestación de rebelión en el mundo por Satanás y sus demonios. Dice, ídolos falsos de las religiones paganas, gobernantes mundiales corruptos o incluso los ángeles buenos de Dios cuando se tornan en objetos de culto como en la herejía colosense, así como en el campo de la batalla se le quita la armadura a un enemigo derrotado, así también al morir en la cruz Jesús despojó a sus enemigos. Ok, muy bien. Ya leímos Colosenses 2:15, Hebreos 2:14, ¿quién lo tiene? Amén. Amén, Adelina. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. Ahora vamos a leer, leyó también el 15, hermana. El 15, sí, ya lo he leído. Ah, El ok. 15. Ahora sí, ¿quién tiene primera de Juan 3? Amén. Amén. Léalo, pastor. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Ahora pásese a primera de Juan 5 5. y verso 5. Primera de Juan 5, Amén. verso 5. Amén. Amén. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Ahora, ¿quién tiene Apocalipsis 12:7? Amén. Adelante, ella. Roger. Dos de 7. También va a leer el 8 y versículo 11. ¿Lo tiene? Dice así Leemos. Apocalipsis 12:7. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Leyó el 8. El 8, sí. Ok, ahora Dice, pásese el también. dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. El 11 dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del cordero y por el testimonio que dieron y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Ok, Angelina, pásese hasta el capítulo 20 de Apocalipsis, ya los últimos capítulos, tiene 22. Y va a leer del capítulo 20, del 1 al 3, y luego el verso 10 aparte. Luego vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. Sujetó con fuerza, la serpiente antigua, quien es el diablo Satanás, y lo encadenó por 1000 años. El 10. Después el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. Sí, amén. Entonces dice, pero la victoria no será sin sufrimiento. Se fijan que todos los versículos que leímos empezaron desde Génesis y terminamos en Apocalipsis. Como en estos poquitos versículos, ustedes también pueden evangelizar o pueden traer este tema de la redención prometida, o sea, así mismo, pero, o sea, desde un principio, con estos poquititos, vamos a ver cuántos son. Mateo 1, empieza con el 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, prácticamente como alrededor de unos 10 versículos. Haz de cuenta que dimos toda la escritura, ¿verdad? Interesante cómo reunieron aquí estos versículos claves para hablar desde el principio al fin. Dice, pero la victoria no será sin sufrimiento. Tú, refiriéndose a la serpiente, dice, le herirás en el calcañar, en el Calvario. La serpiente hirió en el calcañar a la simiente de la mujer, pero esa herida ha proporcionado salud a la humanidad, ¿verdad? Lo que decimos salvación. Entonces vamos a leer Isaías, en quien lo tenga rápido, Isaías 53, 3. ¿Cómo llora la perrita? Amén, pastora. Buenas noches, bendiciones. Muchas bendiciones. Isaías 53:3. Depreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y el 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azote, por herido de Dios y abatido. Amén. Y verso 12. Váyase para bajito. Helmer. Sí, pastora. Allí mismo donde leyó, pásese al verso 12, en el capítulo 53 de Isaías. Amén. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Ahí está esa profecía en Isaías 53. Ahora, ¿a quién tiene Daniel 9:26? Amén. Amén, sierva. Ahora. Adelante. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y está, ¿verdad? O sea, el Mesías, el ungido, sería rechazado y ejecutado por su propio pueblo. Su perfecto reino eterno llegaría después. Muy bien, así Mateo 4. Ahí si alguien con buena voz y buena lectura, Mateo 4, porque son 10 versículos, del 1 al 10. Amén. Adelante. Amén, pastora. Amén, pastora. Palabra de Dios dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todo el reino del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Amén, pastor. Amén. Está bastante largo el comentario, no lo vamos a hacer, pero quizás les comente por decir ahí en esa parte donde dice que el diablo le ofreció a Jesús, es el 4, 8 al 10, son 2 versículos. El diablo le ofreció a Jesús el mundo entero si se arrodillaba ante él y lo adoraba. Y hoy en día el diablo nos ofrece el mundo cuando intenta seducirnos con el materialismo y nos ofrece poder, pero podemos resistir las tentaciones al igual que Jesús. Si usted se encuentra anhelando algo que el mundo ofrece, dígale al diablo las palabras de Jesús, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Hay mucha enseñanza en estos 10 versículos, por decir cómo el diablo empleó las escrituras para tratar de convencer a Jesús, pues para que pecara, ¿verdad? Algunas veces
los amigos o compañeros presentarán razones atractivas y convincentes para que usted haga algo que es indebido. Inclusive podrían buscar versículos bíblicos que parecieran apoyar dicho punto de vista. Y hoy por hoy, ¿verdad? Como la maldad se está multiplicando y el amor se enfriará y está hablando también de los que están, se está hablando de los que están adentro, podemos ver todo esto también bastante marcado en estos tiempos y por eso dice que hay un remanente, un remanente escogido, queriendo nosotros que todo el mundo, así como el Señor tiene el deseo de que todo el mundo proceda al arrepentimiento, que todo el mundo se salve, porque verdaderamente hay mucha maldad y nosotros tenemos que seguir pues seguirnos consagrando, seguirnos santificando, porque pues como le decía el otro día, ciertamente el mundo nos ve a nosotros como un refugio. Y cuando nosotros fallamos o damos mal testimonio, pues no, pues así son los cristianos, o sea, y no, tenemos que dar lo mejor de nosotros. Y como dicen, lo blanco es blanco, lo negro es negro, es falso, es verdadero. Hay que estar muy alertas con esta palabra, está muy bonita. Una palabra para sacar bastantes sermones de ahí. Ok, ¿quién tiene Lucas 22? Y va a ser del 39 al 44 y aparte el versículo 53. Adelante. Amén, pastora. Buenas noches. Buenas noches, Miluska. Lucas 22:39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: Orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 53. Amén. Amén, pastora. Amén. ¿Lo leyó, amiga? Amén. Disculpe, pastora, disculpe. Está bien. Aquí sigo. Dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Miluska, ¿estás bien? ¿Todo bien, hija? Sí, pastora, muchas gracias. Lo que pasa es que mi mascotita empezó a ladrar. O sea, las mías también acá están afuera que se quieren meter, so no te preocupes. Está bien. Pensé que te había Gracias, pasado pastora. algo. Ok, mija. Ok, seguimos con los versículos. ¿Y qué les parece? A ver quién tiene Juan 12. Amén, Ahí. amén. Adelante. Ahora es el juicio de este mundo, y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y se fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Sí, Amén. ok. Ajá, ¿leyó hasta el 33? Sí. Ok, muy bien. Entonces, Satanás, un ángel que se rebeló contra Dios, gobierna este mundo. Es un ser real, no algo simbólico y continuamente se opone a Dios y a sus seguidores. Satanás tentó a Eva en el huerto del Edén y la persuadió a que pecara. También tentó a Jesús en el desierto, pero no logró hacerlo pecar. Debido a la victoria de Cristo en la cruz, las personas pueden ser liberadas del reino de oscuridad espiritual. Y aunque Satanás tiene poder, Jesús es mucho más poderoso. La resurrección de Jesús destruyó el poder mortal de Satanás. Y esto está en Colosenses 1, 13, 14. Dice, para vencer a Satanás debemos obedecer fielmente la palabra de Dios, alejarnos del pecado y recibir el apoyo de otros creyentes. Aleluya. A ver quién tiene, ahí mismo en Juan, el capítulo 14, verso 30 y 31. 31. Amén, pastor. Adelante. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca
que amo al Padre, y como el Padre me ama, mi amado, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Amén. Amén. Son los acontecimientos que estaban sucediendo en Jerusalén y que llevarían a Jesús a la cruz, no eran controlados por el príncipe de este mundo, o sea, Satanás. La cruz no sería una sorpresa ni sería Jesús una víctima indefensa. Él estaba siendo obediente al plan de Dios. En ningún momento tenía el control Satanás. Esa es la victoria que tenemos, que siempre todo y en todo tiempo y en todas las cosas, en todas las situaciones, Dios siempre tiene el control. Y no solamente el control, sino que hay un propósito en todo lo que nos pasa. Y siempre tiene que ser la pregunta, no qué me está pasando, por qué me pasa esto, ya no puedo más, sino que cuál es el propósito, Señor, por qué. Y que el Señor nos responda y nosotros vamos a entender. En veces Dios no responde, sino que aquello va fluyendo conforme nos vamos dejando que el Espíritu vaya, como que nos vaya llevando, ¿sabe cómo? Y podemos ver a tiempo, a un determinado tiempo, que era de parte de Dios. Entonces, en veces dicen, bueno, pues no supe si me equivoqué, pensé que estaba siendo dirigida. Es que a mí me ha pasado, como yo siempre pienso que estoy siempre dirigida por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, tomo decisiones lo más que puedo en mi capacidad de tomarlas bajo la oración, usted sabe. Y aunque sean cortas o sean pequeñas o muy largas de días o con ayuno, pero de repente como que las cosas no salen bien. No siempre Dios te dice así va a pasar o sí, no siempre Dios te dice tendrás la victoria, no siempre te lo dice, no siempre, como que se queda calladito, pero luego ves, me encanta cómo es Dios, es que te sorprende, porque aunque se queda calladito y no dice nada, al final del día puedes ver que era todo para una victoria más grande, una expectativa mucho más grande de lo que esperabas. Nunca dudemos de que Dios va a hacer algo mejor o tiene algo mejor cuando estamos pasando por algo o algo no nos funcionó. Pero Dios está muy al pendiente de nuestras vidas, de nuestras decisiones. O sea, cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y por su perfecta voluntad en la palabra. O no duden. Si usted sabe que está caminando rectamente, si usted sabe que está haciendo bien con la dirección de Dios, mire, no nos engañemos. No nos engañemos, yo les voy a decir algo bien, bien bonito y bien real y bien verdadero. Si yo estoy tomando decisiones que son para mi beneficio, para mi conveniencia, y no estoy dejando, o sea, en apariencia como que sí estoy dejando que Dios, pero deep down, como dicen en inglés, muy en lo profundo, hay hay algo en mí que no es correcto, no piense que le va a funcionar. En apariencia le va a funcionar, pero luego se va a torcer, porque no hay nada como tú puedes estar confiado al 100% de que Dios te va a respaldar, que Dios está contigo, porque Él es el que pone ese sueño, el que pone esa visión, ese proyecto. Yo le tengo mucha fe a Dios, aunque pareciera que las cosas no van bien de primero o se tardan un tiempo, sé que Dios va a cumplir esa promesa, sé que Dios lo va a hacer, porque está dentro del propósito, porque es una convicción que tengo que Él va a cumplir porque así es el Padre no falla, pero nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos. No, y en cuanto usted se encuentre a usted mismo que usted tiene una, como dice Pedro, deshonesta, con una intención deshonesta, no le va a funcionar, de una vez se lo digo. Hay que siempre ser transparentes con Dios. Y si somos con Dios, obviamente que aquello fluye, ser transparentes con el resto de nuestros hermanos en Cristo, con la familia. Y no somos cambiantes dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en el trabajo, en la escuela, en donde sea que usted esté, usted va a ser la misma persona hermosa, cristiana, brillante, y Dios va a estar ahí, va a estar ahí. Ok, seguimos pues. Hebreos 2:18. Amén. Amén. ¿Me escuchan? Sí, mija. Amén. Dice así, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Eso era Hebreos 2:18, ¿verdad? Hebreos 2:18 y después viene Hebreos 5:7, lo leo. Sí, por favor. Y dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas
al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Amén. Ahí está. Ahí me devuelvo a Hebreos 2:18. En ese versículo, Donde él dice que fue tentado y él dice que ajá, es dice, poderoso para socorrernos a los que son socorrer son a los que tentados. son tentados. Amén. Él fue Entonces, tentado, mi pero pues, comentario, amén. amén, dice, saber que Cristo sufrió pues, nos ayuda a enfrentar nuestras propias pruebas. Jesús, Él entiende nuestras luchas porque Él también las enfrentó como ser humano. Podemos confiar en que Cristo nos ayudará a superar el sufrimiento y vencer la tentación. Cuando usted esté enfrentando pruebas, acuda a Cristo en busca de fortaleza y paciencia porque Él nos comprende. Él nos comprende aún en nuestros mínimos o mayores problemas cotidianos. Él quiere ser siempre parte de eso en nuestra vida y fortalecernos y hacernos unas personas bien valientes, pues bien fuertes. Ok, seguimos el versículo que Apocalipsis, sigue. Ahí ya leyó Apocalipsis, Hebreos 2:10. Apocalipsis 2:10. Ok, léalo. Amén. Ya, Ujú. pastora, se me pasó la hoja. Aquí estoy. Bueno, amén, amén, Muy bien. amén. Aquí estoy. Dice así, Amén. no temas en nada. Lo que va a padecer, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Amén. Mire, es el mensaje a Esmirna. Entonces, está La bien bonito el iglesia, mensaje sí, a Esmirna, y la iglesia especialmente en de el Esmirna, versículo. sí. Sí, porque, o sea, esta Esmirna, este mensaje que Dios le da a Esmirna, o sea, les dice permanezcan fieles en su sufrimiento, porque Dios tiene control igualmente de la situación y sus problemas o sus promesas son confiables. Jesús nunca dice que al ser fieles evitaremos problemas, sufrimiento y persecución. Más bien dice que debemos ser fieles en nuestros sufrimientos. Solo entonces nuestra fe resultará ser genuina. Permanecemos fieles al fijar la mirada en Cristo y en lo que nos promete para ahora y para el futuro. Ok. Ahora sí voy a seguir, ahora sí voy a leer de corridito, para acabar este y empezar en el otro, son las 8:45. Dice, eh, a la redención simbolizada. Dios mató a una criatura inocente con el objeto de vestir a los que se sentían desnudos en su presencia por causa del pecado. ¿Recuerdan a Adán y Eva? Eso los andaba buscando Dios y luego le decía, ¿y dónde estaban? Y bueno, tuvimos vergüenza o tuvimos miedo. El caso es de que ellos ya se habían cubierto con unas hojas de higo y el Señor les trajo unas pieles, ¿verdad? Pero para que hubiera pieles, porque son pieles orgánicas, ¿verdad? Son pieles de un animal, tuvo que haber un sacrificio. Entonces ahí fue el primer derramamiento de sangre a tipo o sombra y figura de lo que había de venir. Siempre digo así eso porque eso es, o sea, tenía que haber, de primero era solamente cubierto el pecado, pero pues ahora fue, cuando ya vino Jesucristo fue no solamente cubierto, pero quitado totalmente, no nomás lo tapó, pero ahora sí lo quitó totalmente. Eso lo encuentran en Génesis 3:21, no lo vamos a leer. Eso dice, de igual manera, el Padre dio a su Hijo, el inocente, para que muriera con el objeto de proporcionar una expiación para el alma del hombre. Dice la naturaleza del pecado. Ahí en el 3 dice, ¿qué es el pecado? La Biblia tiene una variedad de términos para describir el mal moral que nos dice algo de su naturaleza. Un estudio de estos términos en el hebreo y griego originales nos proporcionará la definición bíblica del pecado. En el punto 3.1. La enseñanza del Antiguo Testamento. Las diversas palabras hebreas presentan el pecado operando en las siguientes esferas. Chéquense. La esfera de la moral. Las siguientes son las palabras empleadas para expresar el pecado en esta esfera. Para un estudio más amplio, consulte una concordancia. No sé quiénes tienen concordancia, yo tengo una, pero luego vamos a enseñarles cómo usarla. Dice el vocablo empleado con más frecuencia para describir el pecado significa errar al blanco. Pueden subrayar en su libro eso o apuntarlo. Pueden poner pecado
y dos rayitas, que quiere decir igual o significa errar al blanco. Dice, transmite o comunica las siguientes ideas. O sea, errar al blanco, como un arquero errático que arroja la flecha, pero yerra. De igual manera, el pecador yerra el verdadero blanco u objetivo de la existencia. Errar el camino, como el viajero que se ha desviado de la senda o carretera. Ha sido hallado falto cuando ha sido pesado en balanza de Dios. A las palabras que le dieron al rey, ¿cuál? No me acuerdo cómo se llamaba el rey que estaba cuando Daniel leyó en la pared, ¿se acuerdan? Como decían, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, ¿se acuerdan en Daniel? Que le dijo, pues, que ha sido pesado en balanza. No me acuerdo qué más significaba, pero sí me recuerdo lo que decía, era parte de eso. Entonces dice Génesis 4:7, donde el vocablo se emplea por primera vez, el pecado es personificado como bestia salvaje. ¡Ah, qué tremenda palabra usa! Lista para arrojarse sobre todo aquel que le da la oportunidad. Otra palabra significa literalmente torcedura. Se traduce con frecuencia perversidad y todas estas las pueden subrayar o las pueden apuntar. Es así contraria a la justicia, que significa literalmente lo que es recto o conforme a un nivel justo. Y otra palabra común traducida mal, subrayen esa, proporciona la idea de violencia o rompimiento y describe al hombre que quebranta o viola las leyes de Dios. Entonces vamos al siguiente punto, la esfera de la conducta fraternal. Para los pecados, en esta esfera, el vocablo empleado significa violencia o conducta perjudicial. Leamos, a ver quién me puede conseguir estos tres versículos. Génesis 6:11, alguien más, Ezequiel 7:23. El pastor Alex me podría buscar Proverbios 16:29 y alguien más, Génesis 6:11 y alguien más, Ezequiel 7:23. Dice, arrojando a un lado la influencia morigeradora de la ley, el hombre maltrata y oprime a sus Génesis, semejantes. Génesis 11, Amén. Génesis 11, Sí, amén. amén. Dice así su palabra. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Amén. A ver, si nadie tiene Ezequiel 7:23, búsquelo, hermana. Amén. Ok, Haz una cadena porque la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. ujú. Pastor, ¿tiene este Proverbios 16:29? Amén, amén. Aquí está. Adelante. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Amén. Ok, ahí está. Entonces dice, arrojando a un lado la influencia morigeradora de la ley, el hombre maltrata y oprime a sus semejantes. Y sí, ¿verdad? Qué feo. Mire, les digo como me pasa a mí que yo vengo de México. También yo soy mexicana, y aunque vivo acá en Estados Unidos, en el 2006 me hice ciudadana, pero haga de cuenta que pues yo nomás en México, la escuela, el trabajo, mi casa, la iglesia, usted sabe, siempre la iglesia, siempre ha sido la iglesia mi amor. Entonces, vengo a Estados Unidos y igual, o sea, la casa, la iglesia, no trabajaba mis primeros años y luego pues ya después empecé a trabajar y bueno, yo me aparté un tiempo de las cosas de Dios, pero nunca, yo no puedo decir que yo me hice como del cartel o sabe como matona, no, o sea, claro, el pecado siempre está ahí, pero no a ese nivel. Ciertamente que me siento una mujer que le debo mucho a Dios, le debo toda mi vida, pequeños o grandes los pecados, o como o sea, yo volví a Cristo muy arrepentida a ser como cuando el hijo pródigo. Entonces, nada que ver, vea que si mataste o contaste mentiras o lo que sea, pero yo volví así. Pero déjeme decirle que ha estado tan encerradita, así como, es que el Señor me ha guardado mucho, Él ha cuidado mucho mi vida. Pero no es hasta ahora, pastores, así, hasta, hay cuenta que el año pasado, este año, y bueno, el año antepasado, era 2 años de aquí para adelante, que verdaderamente yo empecé a ver la maldad del mundo y yo le digo al Señor, me lastima ver tanta maldad porque me has protegido tanto hasta ahora
que verla de un momento dado, o sea, me doy cuenta que me asusta, pero no hago otra cosa más que orarle al Señor y seguirle diciendo gracias, Señor, porque hasta aquí me has guardado y hasta aquí me has sostenido. ¿Sabes lo que le pido yo a Dios? Que guarde mi corazón, porque yo me siento como una ovejita así muy, me siento muy valiente, eso sí, soy muy valiente, pero todavía como que yo siempre estoy viendo lo mejor de los seres humanos. Y cuando alguien hace el mal, así que lo palpo, que es de así, que me lo están haciendo a mí, pues duele, duele porque pienso que me porto bien, ¿verdad? Y es ahí donde se cumple la escritura, que la maldad de muchos se va a multiplicar. O sea, los de tu propia casa, hablando en la iglesia, te van a dar la espalda, te van a traicionar y te van a levantar falsos. No esperen ustedes que no les va a pasar lo mismo, a lo mejor ya pasaron la experiencia, pero yo les digo así como que para mí es algo nuevo porque apenas lo empecé a experimentar, de verdad se los digo, como 2 años para atrás, o sea, mirando para atrás 2 años, y yo me refugio mucho en mi Señor Jesucristo. Yo soy muy pegada con mi Cristo, como diciéndole, no, yo y mi papá somos así. Estoy juntando los dedos, ¿verdad? Pues, como yo no tengo papá, pues yo soy muy, muy juntita con el Padre Celestial, o sea, siempre refugiándome en Él, porque este es el tiempo, es el mejor tiempo. Ahorita no tenemos a dónde acudir y nunca hemos tenido, de verdad. Pero nuestro mejor lugar es en ese lugar secreto, en los brazos de nuestro Cristo. So, vamos a seguir leyendo. Este, ya leímos acá estos versículos, ya pasamos para acá. ¿Dónde voy? Ah, ya. La esfera de la santidad. Qué bonito, ¿verdad? La santidad. Dice, los vocablos empleados para describir al pecado en esta esfera dan a entender que el ofensor ha estado en relaciones con Dios. La nación israelita toda era una nación constituida de sacerdotes, considerándose a cada uno en comunión con Dios y en contacto con su tabernáculo santo. Por lo tanto, todo israelita era santo, es decir, separado para Dios, y todas las actividades de la esfera de su vida estaban reguladas por la ley de la santidad. Y así debe de ser con nosotros también. Dice, lo excluido de la ley era profano, lo opuesto de santo, y el que participaba en ello se convertía en inmundo o contaminado. A ver, ahora sí le voy a pedir al pastor Carlos Miguel, que aquí tiene camisetita amarilla. Léame, chéquese la camiseta, pastor. Léame Levíticos 11:24. Pastor Alex, el pastor mismo Carlos, lea también el 27 del mismo capítulo 11, 31, 33 y 39. Y al pastor Alex le paso Levíticos 21:14 y a la hermana Diosmari Hebreos 12:16. Y no puedo ver quién más está ahí porque no puedo ver quién más. Pero si alguien más me busca Hebreos 12:16 y alguien más Salmo 37:38. Y ahí ahorita seguimos a ver quién más. Ok. ¿Lo tiene? Levíticos 11:24, pastor Carlos. Amén, pastor Carlos. Ya. Adelante. Sí, buenas noches. Buenas noches. 11:24 dice así, Amén. y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Sí. Y luego el 27. El 27, y todos los animales que andan en cuatro patas tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras, y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Y el 31. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare, cuando estuvieren muertos, será inmundo hasta la noche. Y el 33. Toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviera en ella, y quebraréis la vasija. El 39. Y si algún animal que tuvieres para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. Ahí está. So dice que si persistía se le consideraba persona profana o irreligiosa. Ahora sí, pastor Alex, Levítico 21:14.
Bien, pastora, dice, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Pastor, aquí, disculpe, es tremendo porque aquí solo el pueblo de Israel tenía que casarse con una virgen, si no. Sí, fíjese. ¿Por qué le da risa, pastor? Ok, bueno, le seguimos. ¿Quién tiene Hebreos 12:16? Amén. 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 Amén, Elfred. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su Amén, amén, primogenitura. amén. Amén. Entonces dice que si se rebelaba y deliberadamente repudiaba la jurisdicción de la ley de la santidad, se le consideraba un transgresor. A ver, Dios Marilene, Salmo 37:38. Y el pastor Elfred, búsqueme 62. Salmo 51:13. Pastor Alex, Isaías 53:12. Es que no puedo ver quiénes están en la clase, pastor. No veo las fotos, no veo nombres. Salmo 137. Mientras leemos estos. Léalo, pastor, Elfred. Oh, Dios María. Voy, pastora. Voy, Sí, sí, pastora. está bien, la espero. 37. 37 y verso 38, mija. Amén, amén, amén. Aquí estoy, pastor, amén. Y dice así su palabra. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos serán extinguidas. Amén. Amén. Y pastor Elfred, me encontró este Salmo 51:13. Me habían cortado. Tranquilo. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Perdón, pastora. No, está bien. Ese salmo, qué bonito, ¿verdad? Siempre lo digo porque es uno de mis preferidos. Pastor Alex, Isaías 53:12. Ok. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahí está. Ok, al israelita que seguía la conducta mencionada en último término, se lo colocaba en la clase criminal, chéquese. Y a esta clase pertenecían los publicanos, según la opinión de la generación de Jesús. Ahora veamos la esfera de la verdad. Dice que los vocablos que describen al pecado en esta esfera recalcan el elemento engañoso y vano del pecado. Los pecadores se conducen y hablan con falsedad. Solamente leeremos un versículo de cada párrafo. Pastor Alex, Salmo 58:3. Ay, es que me es difícil que si no leen, que no se les va a quedar. Pastor Carlos Miguel, me lee también otro. Usted léame Salmo 119, 128. Amén. Búsquelo y luego después del Pastor Alex. Amén, Alex. Pastor Alex. Yo lo tengo aquí, pastora. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Amén. Sí. Pastor Carlos me lee Salmo 119, 128 y Juan Bautista me puede leer Isaías 28:15. Y los pecadores se convertirán. ¿Qué Amén, salmo dijo? Carlos.
Es el Salmo 119, el más largo, y se va al versículo 128. Ya se deben de saber de memoria el Salmo 119, ¿eh? Todos. 119, Sí, y verso 128. 128, Sí, 128. sí, el versículo 128. Ah, ya. Dice, por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Dele, qué bonito. Ahora sí, Juan Bautista, Isaías 28:15. Amén, pastora. Amén. Adelante. Dice, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Cuando pasé el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Muy bien. Amén. Entonces dice ahí abajo, ya en la página 96, dice, el primer pecador fue mentiroso. Juan 8:44, y ese sí lo tengo aquí a la mano. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Está ahí. Entonces seguimos aquí leyendo. Dice, y el primer pecado comenzó con una mentira. Génesis 3:4 dice, y todo pecado contiene el elemento de engaño. Hebreos 3:13. Génesis 3:4, ¿quién lo tiene? Y Pastor Alex, Hebreos 3:13. A ver, Carlos Miguel puede leer Génesis 3:4 y el Pastor Alex, Hebreos 3:13. Yo sigo leyendo y me interrumpen cuando lo tengan. Dice, el hombre se conduce con maldad, ya sea porque no se preocupa de razonar como conviene o porque se niega a ello. Por descuido o ignorancia deliberada, no guía su vida de acuerdo con la voluntad de Dios. Dice, muchas son las exhortaciones dirigidas a los simples. Proverbios 1:4, 22:8 y 5. Dice, este vocablo describe al hombre natural sin desarrollo. Lo tiene, Pastor Carlos. Hacia el Sí, bien. Amén, léalo. amén. Dice Génesis 3:4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y sí murieron. En el primer día que Dios los hizo, no quiere decir un día 24 horas como los tenemos ahora, pero recuerden que para Dios un día son 1000 años. ¿Y cuántos años tenían Adán y Eva? Pues, ¿qué? 969, algo así, ¿verdad? O 900, no, pero no pasó de los 1000. O sea, no pasó del día en el que Dios les había, el día que Dios les había dicho. Ok, Pastor Alex. Antes, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Ahí está. Muy bien. Sigamos leyendo. Entonces, dice, leemos con frecuencia de personas que carecen de entendimiento. Proverbios 7:7, 9:4, es decir, los que caen víctimas del pecado por falta de entendimiento antes que por inclinación pecaminosa, debido a que la sabiduría que poseen es defectuosa, juzgan con precipitación e imprudencia los juicios de la providencia de Dios. A ver quién está ahí. A ver, Elfre Marino, búsqueme Proverbios 7:7 y 9:4. Y yo sigo leyendo. Dice, tanto esta clase de personas como los simples son inexcusables, pues las Sagradas Escrituras presentan al Señor ofreciendo libremente, ¿qué digo? Rogándoles que acepten. Pastor Alex, Proverbios 8:1 y 10, o al 10, dice, lo que les dará sabiduría para buscar la salvación. Dice que el vocablo que se traduce con frecuencia como necio, Pastor Carlos Miguel, búsqueme Proverbios 15:20. Describe a la persona que aunque capaz de hacer bien, está ligada por lazos carnales y es conducida fácilmente al pecado por sus inclinaciones pecaminosas. Adelante, Elfred. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes
y a un joven falto de entendimiento. Ajá. Y el 9:4, 9:4. 2 capítulos adelante. Amén. Sí. Dice a cualquier simple, ven acá, a los falsos de conducirá, dice. Amén. Amén. Pastor Alex tiene el otro, Ven, Proverbios 15:20. Ajá. 15. Sí, creo que era 15:20. Ajá. Mira, 15, 20. Oh, perdón. Tenía 8. 15, 20. Era Proverbios 8, 1 al 10. Sí, Un yo, ese. 8, ¿no? yo sí, Sí, pastor, Sí, Proverbios pastor. 8. Ah, sí, ahí está, Proverbios 8, del 1 al 10, sí es cierto. Ok. Listo, lo tengo. Proverbio 8:1. Dice, no clama la sabiduría y da su voz a la inteligencia, y en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, y en el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Hombres, o vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, entended, oh simples, discreción, y a vosotros necios, entrad en cordura, oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata y ciencia antes que el oro escogido. Palabra de Dios. Qué bonito. Debemos de encargar de tarea que lean Proverbios. Ok. ¿Y quién tenía el otro? ¿A quién se lo di? A Carlos. Proverbios Adelante. 15:20 dice Sí, que pastor, adelante. el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Ahí está. Entonces dice, no se disciplina a sí misma ni guía sus tendencias o predisposiciones según la ley divina. El punto 4 dice, el escarnecedor. Aquí tenemos otra personita, ¿dónde lo mira? Ah, ya se fue. Ok. Bueno, no vamos a leer estos versículos. De Salmo 1:1, Proverbios 14:6. Dice, es el malvado que justifica su maldad mediante argumentos razonados contra la existencia o realidad de Dios y contra lo espiritual en general. De manera que el vocablo escarnecedor del Antiguo Testamento equivale al ateo o libre pensador descreído de la actualidad y la expresión silla de escarnecedores, que se refiere con probabilidad a la sociedad pagana o infiel local. Los varones por lo general se saben en este verso, ¿verdad? El Salmo 1:1. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Amén. A ver, díganlo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Amén. Ni un Amén. varón se lo supo, una hermana se lo supo, la hermana Iris, o pastora. Ok, sí, seguimos, pues ya leímos vamos a ver, dice las enseñanzas, o no, hasta dónde leí, escarnecedores, después sí, las enseñanzas del Nuevo Testamento describe al pecado como lo siguiente, errar el blanco significa la misma idea expresada en el Antiguo Testamento, y luego el punto 3:2:2, deuda. El hombre le debe a Dios el guardar sus mandamientos. A ver, ¿quién tiene Mateo 6:12? Mientras sigo leyendo y me interrumpe, dice, todo pecado cometido equivale a una deuda contraída, incapaz de pagarla. Su única esperanza es el perdón o remisión de la deuda. ¿Lo tiene, Pastor Carlos? Ok. Amén. Amén. Adelante. Mateo 6:12. Sí, Dice la palabra, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros servidores. Amén. Ahí a está. nuestros. Ajá. Entonces dice desenfreno. El pecado es transgresión de la ley. A ver, alguien que me busque primero Juan 3:4. El pecador es un rebelde e idólatra, pues aquel que deliberadamente quebranta un mandamiento escoge su propia voluntad antes que la de Dios. Peor aún, se convierte en ley. Bueno, se convierte en ley para sí mismo y por lo tanto hace un Dios de sí mismo.
Hay que leer esto otra vez, ¿eh? Peor aún, se convierte en ley para sí mismo y por lo tanto es un Dios de sí mismo. El pecado comenzó en el corazón del ángel enaltecido que dijo, subiré, en oposición a la voluntad de Dios. Isaías 14, 13 y 14, ya lo hemos leído. El anticristo es el desenfrenado, traducción literal del inicuo. ¿Alguien tiene ya 1 Juan 3, 4? Amén, Amén, pastora, pastor. amén. Adelante. Amén. Todos a una. Gloria a Adelante, Dios. adelante, adelante. 3:4. La palabra del Señor dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amén. No, por eso dice fíjese, aquí se usa mucho decir como, hay un versículo que dice que Dios no tendrá por inocente al pecador. ¿Por qué? Porque es como tú pasas una luz, ¿verdad? Un semáforo, y de todos modos te van a dar el ticket, tú vas a decir, oh, pues yo no sabía que si está en rojo, si estás manejando, quiere decir que debes de traer licencia, ¿verdad? Eso no hay excusa, no va a haber excusa porque nosotros que estamos ya en la palabra, los que la conocemos y infringimos en el pecado, y especialmente como dice Hebreos, ¿verdad? Deliberadamente, pero no va a haber excusa, no. Por eso dice mi pueblo como desfallece por falta de conocimiento, se pierde por causa de conocimiento. Nosotros no nos vamos a perder por esa razón, porque por eso estamos estudiando, siempre estamos buscando el rostro del Señor a través de su palabra y viendo su ley, sus estatutos. Ok, ahora sí. Dice el anticristo es el desenfrenado, traducción literal del inicuo, porque se enaltece sobre toda cosa que es adorada o denominada a Dios. Segunda de Tesalonicenses. Si alguien tiene Segunda de Tesalonicenses 2:4, lo puede leer. Dice, el pecado es esencialmente obstinación, terquedad, y la obstinación es esencialmente pecado, rebeldía, ¿verdad? El pecado destronaría, si pudiera, a Dios, lo asesinaría. Sobre la cruz del Hijo de Dios podrían haberse escrito las siguientes palabras, el pecado lo hizo, si pudiera, pero gloria a Dios que no. Entonces, ¿alguien tiene 2 Tesalonicenses 2:4? Si no, aquí lo busco. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y así es, el anticristo. Entonces vemos los puntos siguientes: desobediencia, dice literalmente, oír impropiamente, escuchar con falta de atención. Y Hebreos 2:2, mirad pues cómo oís, Lucas 8:18. Dice, la transgresión o literalmente excederse los límites, Romanos 4:15, los mandamientos de Dios son cercas o setos, por así decirlo, que impiden que el hombre penetre en territorio peligroso y sufra así daño su alma. Caída o falta o caer junto al camino, Efesios 1:7. En el idioma griego, de ahí la expresión común de caer en pecado. Pecar es caer de un nivel de conducta. Derrota. Derrota es el significado literal de la palabra falta. En Romanos 11:12, al rechazar a Cristo, la nación judía sufrió una derrota y equivocó el propósito de Dios. Impiedad, de un vocablo que significa sin adoración o reverencia. Romanos 1:18, 2 de Timoteo 2:16. El hombre impío es aquel que presta poca atención o ninguna a lo sagrado. Lo sagrado no produce sentimiento alguno de temor reverencial. Está sin Dios porque no quiere a Dios. Error. Describe esos pecados cometidos por descuido o ignorancia y se diferencian de aquellos pecados cometidos con presunción frente a la luz. Hebreos 9:7. El hombre que obstinadamente se propone hacer lo malo incurre en mayor grado de culpa que aquel que por debilidad cae en alguna falta. Damos la vuelta. Dicen las consecuencias del pecado. El pecado es acto y estado en calidad de sublevación a las leyes de Dios. Es un acto de voluntad del hombre como separación de Dios. Se convierte en estado pecaminoso. Quiero que subrayen las consecuencias del pecado porque este párrafo
Se los voy a encargar de tarea para el otro, para el otro martes. Para el otro martes. Es que aquí lo voy a poner tarea. Tarea. Solamente este párrafo, eso va a ser mi tarea por esta semana. Es todo el párrafo hasta el puntito donde dice Dios. Nada más a apuntarlo. Ok. Y luego el siguiente punto, ese punto 4.1, dice debilidad espiritual, daño a la imagen divina. El hombre no perdió por completo la imagen divina, puesto que, que me lo pongo tarea para Perú. Si no, el otro día ya les andaba dando la clase a aquellos de esta, y luego dice yo, me parece como un déjà vu, como algo que ya tengo en la memoria, y luego me dice un estudiante, pastora, se me hace que esa clase ya esa clase ya la está dando allá y no la quiere dar otra vez a nosotros. Ya nos daba todo risa. Ok. Dice, el hombre no perdió por completo la imagen divina, puesto que aún en su condición caída se le considera como criatura hecha a la imagen de Dios. Génesis 9:6, Santiago 3:9. Verdad expresada. Alguien que me lea, a ver, Carlos, a Santiago 3:9. Dice, verdad expresada en el dicho popular de que hay algo de bueno en el más malo de los hombres. El doctor Maudesley, el gran médico alienista, eh, está peleando el hermano Elfred. A ver, hermano Carlos, ¿lo tiene? Sí, Santiago Santiago, 3:9. con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Yes. Ok. Seguimos leyendo, dice, este médico alienista de nacionalidad británica afirma que la majestad inherente de la mente humana se evidencia aún en la ruina provocada por la locura, pero aunque no se ha perdido por completo, la imagen divina en el hombre ha sido gravemente dañada. El Señor Jesucristo vino al mundo para hacer posible para el hombre el reconquistar la imagen divina al ser recreado en la imagen de Dios. Y me puede leer Colosenses 3:10, búsquelo, hermano Carlos. Entonces yo sigo leyendo, dice, pecado original. El efecto de la caída estaba tan arraigado en la naturaleza del hombre que Adán, el padre de la raza, transmitió a sus descendientes una tendencia o inclinación a pecar. Pastor Alex, Salmo 51:5. Y si ya lo tiene el hermano Colosenses 3:10, Carlos, me lo lee. Colosenses 3, 3:10. 3:10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Colosenses 3:10. Amén. Gracias. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ok. Dice, esta desventaja espiritual y moral bajo la cual todos los hombres nacen se conoce con el nombre de pecado original. Los actos o acciones de pecado. Bueno, esa parte en el Salmo 51:5, en algunos comentarios va a decir que en pecado lo concibió su madre como si él fuera hijo de otro papá. En muchos comentarios, en muchas Biblias va a decir eso, pero en otros va a decir, pues, el pecado original, que todos lo traemos, o sea, todos fuimos concebidos en pecado porque el pecado original viene desde Adán y Eva. A juzgar ustedes, ¿verdad? Dice, entonces, esta desventaja espiritual y moral bajo la cual todos los hombres nacen se conoce con el nombre de pecado original. Los actos o acciones de pecado que siguen durante la edad de la razón se denominan pecado actual o voluntario. Cristo, el segundo Adán, vino a este mundo para librarnos de todos los efectos de la caída. A ver, pues el hermano Freddy, casi, le vamos a dar chance de leer Romanos 5, del 12 al 21, Pastor Freddy. ¿Qué libro pastora? Disculpe, buenas noches. Romanos, buenas noches. Es Romanos capítulo 5, verso 12 al 21. Amén. Adelante. Bueno, amén. Gloria a Dios. La palabra dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés,
aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que habla, del que había de venir. 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. 18. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén, pastora. Amén. Amén, muchas gracias. Entonces, todos nacemos siendo parte de la familia de Adán, el linaje que lleva a la muerte. Todos hemos cosechado los frutos del pecado de Adán, ¿verdad? Heredamos su culpa, una naturaleza pecaminosa, la tendencia siempre a pecar desde pequeños. Y dice y el castigo de Dios, sin embargo, gracias a Jesús podemos cambiar el juicio por el perdón, nuestro pecado por su justicia. Cristo nos ofrece la oportunidad de nacer en su familia espiritual. Muchas gracias. Entonces dice, esta condición moral del alma es descrita de muchas formas, pero si entendemos todos, ¿verdad? El pecado original, de dónde viene, desde Génesis y se va transmitiendo así, 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 pero ahora podemos obtener ese perdón. Entonces dice, todos han pecado, Romanos 3:9. Dice, todos están bajo maldición, Gálatas 3:10. El hombre natural es extraño a las cosas divinas. A ver, a Pastor Alex, 1 Corintios 2:14. Dice, el corazón natural es engañoso y malvado. Pastor Freddy, búsqueme Jeremías 17:9. Y Pastor Carlos, ahí Génesis 6:5 y verso 12. Y Dios Mari, Romanos 1, verso 19 al 31. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Yes. ¿Quién tiene el siguiente? ¿Freddy? Sí, buena. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ajá. Y al hermano Fácil le encargué Génesis 6:5. ¿O a quién era? ¿A Carlos o a Freddy? Quien lo tenga. Génesis 6:5. Amén. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. ¿Y verso 12, pastor? 12. Ujú. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Pásese al capítulo 8 de Génesis y lea el verso 21. 8:21. Sí.
Y percibió Jehová el olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Amén. Ok, dice la mente carnal. Amén. Dios Mari, te tocó Romanos 1, 19 al 31. Amén, pastor, amén. Léalo. Amén. Leo su palabra. Amén, amén. Dice su palabra así, amén. Sí. Porque los que de Dios se conocen, les es manifiesto, pues Dios se les manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas hechas de modo que no tiene excusa, pues habiendo conocido a Dios, no les glorificó como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entervecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de su corazón, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios les entregó pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que por el que se encontraba naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando estetado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin efecto natural, implacables, sin misericordia, quien, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que participaban tales cosas son dignos de muerte. No solo lo hacen, sino que también se complacen con los que los practican. Amén. Amén. Entonces dice que la mente carnal es enemistad con Dios, ¿verdad? El pecador es esclavo del pecado, es controlado por el príncipe del poder del aire, está muerto en transgresiones y pecados y es hijo de la ira. En el 4 dice 4:1-3 dice conflicto interior. En el comienzo, Dios hizo el cuerpo del hombre del polvo, dotándole así de vida física o naturaleza inferior o baja. Luego le infundió vida impartiéndole así una naturaleza superior que lo relaciona con Dios. ¿Se fija? A diferencia de los animales, nosotros somos seres pensantes, racionales, que podemos tener una relación no solamente los unos con nosotros, son relaciones sociales, pero con nuestro Dios, nuestro Creador. Se tenía el propósito de que hubiera armonía en el ser del hombre, que el cuerpo estuviera subordinado al alma, pero el pecado perturbó esta relación de manera que el hombre se encontró dividido en sí mismo, parte de su ser en conflicto con la otra
en una guerra intestina, dice aquí, entre su naturaleza superior e inferior. Dice, su naturaleza inferior, frágil en sí misma, se ha rebelado contra la superior y ha abierto los portales de su ser al enemigo. Durante la intensidad del conflicto, el hombre exclama, miserable este de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dijo Pablo, Romanos 7:24, dice, el Dios de paz, 1 Tesalonicenses 5:23, sojuzga los elementos en conflicto de la naturaleza del hombre y santifica el espíritu, el alma y el cuerpo. El resultado es bendición interna, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Castigo positivo. Yo sé que no estamos leyendo los versículos, pero es que ahorita les voy a encargar una tarea. Dice, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Eh, el hombre fue creado con la capacidad para inmortalidad, es decir, no tenía que morir si obedecía las leyes de Dios, con el objeto de echar mano. eh, Tenía que morir si obedecía las leyes, perdone, con el objeto de echar mano de la inmortalidad y la vida eterna. Fue colocado bajo el pacto de obras, ilustrado por dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. La vida estaba así condicionada a la obediencia. Mientras Adán obedecía la ley de la vida, tenía derecho a comer del árbol de la vida, pero desobedeció, quebrantó el mandamiento de la vida y se separó de Dios. Dice la fuente de vida. La muerte comenzó desde ese momento y consumó en la desorganización de la personalidad, en la forma de separación del cuerpo y del alma. Pero nótese que la pena incluía más que muerte física. La de disolución física era un indicio del desagrado de Dios y el hecho de que el hombre estaba aislado de la fuente de la vida. Aun cuando Adán se reconciliara más tarde con su hacedor, la muerte física continuó, de acuerdo con el decreto divino que decía, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Solo mediante un acto de redención y recreación tendría el hombre de nuevo el derecho del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Por medio de Cristo, la justicia es restaurada al alma, la cual en la resurrección se reúne con un cuerpo glorificado. Vemos entonces que la muerte física vino al mundo como un castigo y en las escrituras, toda vez que se amenaza castigar con la muerte del pecado, significa primeramente pérdida del favor divino, de manera entonces que el alma pecadora está ya muerta en delitos y pecados. A la muerte física entra en el mundo invisible en la misión, en la misma condición. Luego en el juicio, el juez pronuncia la sentencia de la segunda muerte, que implica enojo e ira, tribulación y angustia. Romanos 2:7-12. De manera que la muerte en calidad de castigo no constituye la extinción de la personalidad, sino un medio de separación de Dios. Hay tres fases con relación a esta muerte. Muerte espiritual mientras vive el hombre, Efesios 2:1, 1 Timoteo 5:6, muerte física, Hebreos 9:27, y la segunda muerte eterna. Vamos a leer estos versículos. Ok, Pastor Alex, si me puede encontrar Efesios 2:1. Pastor Carlos, 1 Timoteo 5:6, Dios Mari, Hebreos 9:27. ¿Quién más anda por ahí? Elfre, ya dijimos. Elfre, búsqueme Apocalipsis 21:8 y con esos es suficiente para acabar este punto y luego darles esta tarea. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Ok. 1 Timoteo Primer- 5. Primero Adelante. Timoteo 6. Sí, 5:6. Ajá. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Ok. Hebreos 9:27. Amén, amén, amén. Vemos su palabra y dice, y de la manera que de manera que estaba establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Amén.
Pastor Elfre, Apocalipsis 21:8. Amén. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Dice, por otra parte, cuando las Sagradas Escrituras nos hablan de vida como recompensa a la justicia, significa algo más que existencia, porque los malvados existen en el infierno. La vida significa vivir en comunión y favor con Dios, una comunión que la muerte no puede interrumpir o destruir. Dice, por favor, búsqueme, Alex, Pastor Alex, Juan 11, 25 y 26. Dice, es una vida vivida en unión consciente con Dios, la fuente de vida. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso era Juan 17:3. La vida eterna es la existencia buena que corresponde. La muerte eterna es la existencia mala, miserable y envilecida. ¿Lo tiene, pastor? Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces dice, nótese que el vocablo destrucción empleado con relación a la suerte de los malvados no significa extinción, el perecer o ser destruido, según el griego, no es ser extinguido, sino arruinado. Por ejemplo, el hecho de que los odres se pierdan, Mateo 9:17, significa que no son buenos como odres para vino y no que serán aniquilados. De igual manera, el pecador que perece o es destruido no queda reducido a la nada, sino que está arruinado en lo que respecta al disfrute de las bendiciones de Dios y de la vida eterna. El mismo uso es seguido en la actualidad. Cuando decimos que ha arruinado su vida, no queremos dar a entender que el hombre esté muerto, sino que ha equivocado el objetivo verdadero de su vida. Miren, tengo una tarea para ustedes y si quiero hacer mis notitas. De hecho, si todos tienen un lápiz o pluma donde escribir, porque a todos les voy a encargar esta tarea y les voy a dar solamente 2 semanas para hacerla. Amén. Esta tarea vamos a leer Romanos. Todos van a leer Romanos. El libro de Romanos tiene 16 capítulos. Entonces, si yo les doy 15 días para entregar la tarea, quiere decir que tienen, es más, les voy a dar 16 días para que cada día lean un capítulo. Unos capítulos van a estar pequeñitos, otros más larguitos, pero todos tienen lápiz y si no, ahí ahorita se lo paso al pastor Alex para que se los pase a ustedes de las preguntas. Entonces, cuando ustedes ya acaben de leer todo el libro de Romanos, que son 16 capítulos, me van a poner, escriban ahí propósito. ¿Qué fue el propósito del libro? Y lo voy a apuntar para que no se me olvide. Esa va a ser leer todo y luego me van a poner, o la pregunta sería, propósito del libro, propósito del libro. Me van a poner ahí quién escribió el libro o el autor, pónganle autor o quién escribió el libro si se les hace fácil. De hecho, ya lo pueden ir respondiendo los que ya lo saben, ¿verdad? Van a poner a quién estaba dirigido la carta a los romanos, pues a quién ya lo estoy diciendo, ¿verdad? Esa ya está completada. Bueno, ¿a quién está dirigida? ¿A quién está dirigida? La otra sería, podemos ponerle el marco histórico. Ustedes al leer van a encontrar cuál fue el marco histórico, ¿verdad? Que, por decir su visita a Roma, que fue a España, que entregó una ofrenda a los cristianos pobres en Jerusalén. ¿Saben? Como un poquito de lo que ustedes van a encontrar ahí, que la mayoría, los que conformaban la iglesia de Roma eran judíos, pero también incluía un gran número de gentiles. Eso sería como un marco histórico, como un panorama de lo que ustedes ven en los 16 capítulos. Solo van a poner marco histórico o panorama. Si las dos, a una de las dos
van a entender ustedes histórico o panorama. Yo le puse la rayita panorama y es de lo que ustedes están leyendo. Entonces, van a buscarme para lo que ustedes en los 16 versículos, ¿cuál fue el versículo que sobresaltó? El versículo clave. Entonces, van a poner versículo clave, el que para ustedes es más significativo en todo el libro. La siguiente va a ser el capítulo clave. Yo les voy a decir el mío y puede ser el mismo si para ustedes les parece, pero para mí el libro de Romanos es como un anillo de diamante, pero el capítulo 8 es el brillo de ese diamante. ¿Se acuerdan del capítulo 8? Que dice que ni lo alto ni lo bajo, que nada nos puede separar del amor de Dios. Para mí ese capítulo es sumamente hermoso. Van a poner capítulo, pues yo no le puedo decir clave porque no es una clave, sino que el capítulo más hermoso para ustedes. Y quiero decirles el otro más hermoso, pero muy productivo, muy edificante para mí, es Romanos 16, donde habla acerca de Priscila y Aquilas. ¿Por qué menciona primero a Priscila? ¿Y por qué en segundo término a Aquila? ¿Y por qué tenían una iglesia en su casa? Bueno, es el capítulo que me gusta también mucho, aparte del 8, pero eso no es tarea. Ok, capítulo que les impresiona más, pues. Capítulo que les impresiona más. Si no les dio tiempo de apuntar, yo se los pongo ahorita ahí se lo paso al pastor y él ya se los pasa a ustedes. Entonces, la siguiente sería los personajes claves. Póngale ahí, de los 16 capítulos, ustedes van a encontrar una personita clave o dos. Bueno, Pablo es uno, obviamente que es uno, pero ahí van a encontrar otras personitas que se mencionan varias veces. O una personita, pues igual se encuentran otras también. Personas claves. Y luego, características especiales de esta carta. Vamos a ponerle características especiales de esta carta. Tienen 16 días en cuanto tengan estas preguntas, se lo pueden leer y si lo quieren leer más rápido está bien y pueden ir entregando el trabajo y contestar estas preguntas. Y ya algunas ya se las di, ¿verdad? Como unas 3 o 4 días, que ustedes ya se las saben de por sí. Porque terminando este homework, esta tarea, les voy a encargar también acerca de proverbios. Vamos a leer todo proverbios, todos necesitamos leer proverbios, todos necesitamos hacernos sabios de una manera o de otra. Mientras tanto, seguimos orando. ¿Qué horas son? Las 9:45. Bueno, pues ya no, yo no quiero, no sé, no quiero empezar con el siguiente capítulo. ¿Qué les parece si vemos un poquito acerca de Romanos? Pastora, Mira, disculpe, Juan, ¿pudiera Ahora, pasar para donde se quedó el capítulo 4 del pecado del hombre? no lo di. Pues es que me dijeron que empezara acá. Capítulo 4 del hombre. Porque usted empezó acá en el pecado. O sea, aquí vamos a ver dónde quedé. El hombre. Página Tengo, 35. Página sí, 35. bueno, tengo una nota que terminé en el 77. ¿Eso es correcto o me faltó más? ¿O tengo más? A ver, díganme ustedes. Ahí está a ver. La imagen de Dios en el hombre, ese es el título. De la Libro que, PDF es el capítulo 35, mis amados. ¿El número? 35. De A la ver. PDF. bien. ¿Y en el libro, pastor? En el libro está. 4. Capítulo 4.
3, la imagen de Dios en el hombre. Sí. Ese es el, ¿Qué página es? La esa es la 35. el No, en 35 el de- libro. Sí, ahí está en el libro, pastor, ahí usted se lo sabe. Usted se lo sabe. En el libro debe ser la 70. Uy, o pues, ¿cómo? O sea, que nunca empezamos el hombre. Sí, que no lo habíamos terminado ya. No, se quedó el alma y el cuerpo, la mano del pecado. La imagen de Dios en el hombre en la página 83. No, La página No lo 83, terminó, pastora. 3, ahí Quedamos en la página en la 80. página 35, pastora, quedamos. no, yo tengo el libro, no tengo el PDF. Pastora, Ah, bueno, 83, pero quedamos en 83.3, pastora, del libro. El libro. Sí, sí, el 80, libro es 83. sí, 83.3. La imagen de Dios en el hombre, esa es la que yo tengo apuntado aquí, que tengo mi marquita. Sí, esa es la que falta, nada más. Son una hoja ¿Qué? y media. Sí, son 2 hojas. Vamos a terminarlas, pues. Bueno, Sí. ya tienen ustedes en el PDF el 35 y en el libro el 83 a medio párrafo, el punto 3. Chéquense esto, dice, la imagen de Dios en el hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Los versículos se los voy a encargar de tarea, ¿eh? Porque ya nomás nos quedan 12 minutos. Entonces dice, el hombre fue creado a la imagen de Dios, se lo hizo a semejanza de Dios en carácter y personalidad. Ahí está. Y a través de las Sagradas Escrituras, el nivel y objetivo sentado ante el hombre es el de ser como Dios. Levíticos 19:2 y Mateo 5:45, etcétera. Dice, y ser semejante a Dios significa ser semejante a Cristo, que es la imagen del Dios invisible. Consideremos algunos de los elementos que constituyen la imagen divina en el hombre. Dice, en el punto 3.1, la relación de las criaturas vivas con Dios consistió en la obediencia ciega a los instintos implantados en ellas por el Creador, pero la vida que inspiraba al hombre era un resultado verdadero de la personalidad de Dios. El hombre realmente tiene un cuerpo que fue hecho del polvo de la tierra, pero Dios sopló en él hálito de vida. Génesis 2:7. Dice, dotándole de esa manera con una naturaleza capaz de conocer, de amar y de servir a Dios. Ah, mira qué bonito. Dice, por su imagen divina, todos los hombres son, por la creación, hijos de Dios. Por creación, ¿eh? Porque ya ve que cuando dice los hijos de Dios, pero no se refiere, estos son por creación, a los ángeles, cuando está hablando con ellos o así. Dice, pero puesto que la imagen ha sido empañada por el pecado, el hombre debe ser recreado o nacer de nuevo, Efesios 4:24, para ser en realidad hijo de Dios. Dice, un estudioso del idioma griego ha señalado el hecho de que uno de los vocablos griegos para describir al hombre, antropos, es una combinación de palabras que significa literalmente que él mira hacia arriba. Es como me recuerdo esto, pero como dice la otra estudiante, lo ha dado muchas veces que se me hizo muy similar. Dice, es un ser que ora. Y hay momentos en la vida del hombre más feroz cuando clama a algún poder superior solicitando ayuda. El hombre quizás no entienda la grandeza de su posición y de ahí que quizás se convierta en algo como una bestia que perece. Salmo 49:20 dice, pero no es una bestia, aún en su estado de degeneración es testigo de su noble origen, puesto que una bestia no puede degenerarse. Por ejemplo, sería absurdo pensar de una persona que le rogara a un tigre diciendo, ahora compórtate como un tigre. Siempre fue y siempre será un tigre. Pero el llamado de comportarte como hombre lleva en sí implícito un verdadero significado para aquel que ha caído de su sitio, de su sitial. No importa cuán bajo haya caído, sabe qué conducta debiera de haber seguido. No sé por qué, pastor, pero me recordó a Nabucodonosor. En los 7 años que él vivió como bestia en el campo, esa no era su identidad, esa no era la hechura, usted sabe, como imagen y semejanza de Dios. So él
allá andando allá, como que ya se salió, como que ya recapacitó, dice esas palabras, y ya volvió a ser un hombre normal. Y no sé por qué me vino eso, pero ese no es, no. Cuando vemos gente, usted sabe como en California que hay es como toda una ciudad, nada más para las gentes que tienen esquizofrenia, que están locos, que están en drogas, es una tristeza ver eso. Dice mi hermana Mari, la pastora Mari, que ahí en San Antonio también hay un lugar donde tienen a todas estas personas, no sé si les ha tocado ver en YouTube o en algún documental, es tan triste, pastor, ver eso, pero eso no es la intención de Dios para el hombre está así por el pecado. Entonces, pues resulta hasta peligroso andar allá, ¿verdad? Pero no, yo nunca he ido a California, nomás lo he visto así, pero me recuerda esto, que el hombre no es una bestia, él fue creado a la imagen y semejanza de Dios, y aunque esté en pecado, no es una causa perdida, nadie, todos tienen, o sea, Dios tiene el poder de sanar a todos aquellos que están en California, de restaurar sus vidas. Entonces, no podemos, nomás porque yo no puedo ir para allá, no voy para allá, nunca he ido a California. Entonces dice, carácter moral. Eh, el reconocimiento del bien y del mal pertenece solo al hombre. Se le puede enseñar a un animal a que no haga ciertas cosas, pero no las hará porque sepa distinguir entre lo bueno y lo malo, sino simplemente porque sabe que tal cosa no agrada a su amo y que le van a dar con palo. En otras palabras, o no le van a dar la galletita. En otras palabras, los animales no poseen naturaleza religiosa o moral, no son capaces de absorber verdades relativas a Dios y la moral. Un gran naturalista escribe lo siguiente: me suscribo sin reservas a la opinión de esos escritores que afinan que de todas las diferencias entre el hombre y los animales inferiores, el sentido moral o conciencia es en alto grado el más importante. Este sentido está sintetizado en la palabra corta pero imperiosa de debes. Tan pletórica de sentido, es el más noble de todos los atributos del hombre. Y luego dice la razón, punto 3.3. Dice el animal es una simple criatura de la naturaleza, aunque en veces, ¿verdad? O es que Pablo también dice acerca de nosotros que en veces somos como, o sea, dice que el hombre es como, pues sí, es que sí dice que la naturaleza animal, pero a lo que voy con esto es que en veces es bien curioso, pero el animal en veces nos da un ejemplo, como cuando cuidan a sus crías y cuántas mujeres que hemos visto que tiran sus bebés o que los parten o se los comen, o sea, dices tú, o el hombre, vea cómo se porta como un animal irracional. Son veces, fíjense, nada más por pura, como el animal que obra por instinto, en veces hasta por instinto hace mejor que algunos seres humanos. Pero eso no quiere decir que ellos tengan ese razonamiento, sino que por instinto igual tienen esa maternidad animal que cuidan a sus crías. No todos, ¿verdad? Pero sí, su gran mayoría. Entonces dice razón, el animal es una simple criatura de la naturaleza, el hombre está por encima de la naturaleza, es superior a ella. El hombre es capaz de reflexionar y razonar con respecto a las causas de las cosas. Pensemos en los inventos maravillosos que han sido ideados por el hombre: el reloj, el microscopio, los buques a vapor. Aquí este libro está bien viejo. El telégrafo, la radio, la máquina de sumar, hay otros que no se pueden mencionar por lo numerosos, porque ahora hubiera dicho yo, pues los celulares y muchas cosas de tecnología muy avanzadas. Entonces dice, miremos a la estructura de toda la civilización levantada por las artes diversas. Consideremos los libros que se han escrito, la poesía, música, que se han compuesto, y luego adoremos al Creador por el don maravilloso de la razón. La tragedia de la historia reside en el hecho de que el hombre ha empleado sus dotes divinos para fines destructores, hasta para negar al Creador que lo hizo una criatura pensante. El 3.4 dice capacidad para ser inmortal. El árbol de la vida plantado en el huerto del Edén indica que el hombre nunca hubiera muerto si no hubiera desobedecido a Dios. Cristo vino al mundo para traer el alimento de vida y ponerlo a nuestro alcance, de manera que no tenemos que perecer, sino vivir para siempre. Dominio sobre la tierra. Dice, el hombre estaba destinado a ser la imagen de Dios en lo que respecta a señorío. Y puesto que nadie puede ejercer soberanía sin súbditos ni reino, Dios le dio gente tanto como imperio, y los bendijo Dios y les dijo,
fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dice, en virtud de los poderes que se derivan a raíz del hecho de haber sido formado a la imagen de Dios, todos los seres vivientes sobre la tierra fueron entregados al hombre. Iba a ser el representante visible de Dios con relación a las criaturas que lo rodeaban. El hombre ha colmado la tierra con sus producciones, tiene el privilegio especial de sojuzgar los poderes de la naturaleza. Ha hecho que el relámpago sea su mensajero, ha rodeado el globo terráqueo que ha elevado hasta las nubes y explorado las profundidades oceánicas. Ha hecho que la naturaleza se vuelva contra sí misma. Ha ordenado que el viento le ayude a hacer frente a los peligros del mar. Y aunque es maravilloso el dominio del hombre sobre lo externo, la naturaleza muerta, más maravilloso aún es su dominio sobre la naturaleza animada. Ver al halcón con la casa de cetrería, retornar al halconero y depositar a sus pies la presa, cuando tiene ante sus ojos la libertad de un cielo abierto, ver a los galgos que emplean su velocidad para cazar liebres y conejos que no son para ellos sino para sus dueños, ver el camello transportando al hombre a través del desierto, su habitación, todo ello demuestra la habilidad creadora del hombre y su parecido con Dios, el creador. La caída del hombre dio como resultado la pérdida o daño de la imagen divina. Ello no significa que los poderes mentales y físicos, o sea, el alma del hombre se perdieran, sino que la inocencia original y la integridad moral en la cual fue creado fue perdida por su desobediencia. De ahí que el hombre sea completamente incapaz de salvarse a sí mismo y sin esperanzas fuera de un acto de gracia que le restaurará la imagen divina. Esta materia será tratada con más amplitud en el capítulo que sigue. El que sigue, pues el del pecado, que ya vamos bien adelantados. Bueno, ya son las 9:59 y con eso terminamos ese capítulo y también el del pecado. Ya saben que tienen de tarea el libro de Romanos por 2 semanas y lo pueden traer antes o enviarlo antes. Pues bienvenidos también porque seguimos con otras tareas. ¿Tienen algún comentario antes de cerrar con oración? Son la clase más callada que nunca en la vida he tenido. Mi hermano Carlos Miguel de la Risa. O sea, ¿están todos aprendiendo o todos saben ya mucho y nomás no me quieren decir que ya saben más que yo? Dios mío. Amén. Bueno, Dios María, ¿usted nos quiere cerrar con oración y ya nos despedimos? Amén, amén, pastor, amén. Adelante, Dios María. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, te damos gracias, Padre amado, por este hermoso tiempo, Señor. Gracias por lo que nos enseñaste en este tiempo, Señor. Gracias por usar a nuestra pastora y a los pastores presentes, Señor, para instruirnos, Señor. Gracias, Dios, porque eres soberano, eres un Dios bueno, un Dios que nos ayuda a cada día a crecer más, Señor. Gracias por esta enseñanza tan poderosa, Padre. Gracias por tu soberanía sobre nuestras vidas, Señor. Y que seas tú siempre, Señor, enseñándonos como nuestro rabí, Señor, como dice tu palabra, tú eres nuestro maestro y seamos esos instrumentos en tus manos, Señor. Gracias, Padre amado, por este hermoso tiempo. Bendecimos la vida del Señor de todos los que están aquí presentes y sus familias, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, que podamos tener un sueño reparador y descansar en ti, Señor. Gracias, amado Padre Celestial, y a ti sea toda la gloria y toda la honra por siempre y para siempre. Amén.